Y esta historia de fracaso se remite a cuando yo tenía 16 años y empecé a prestar servicio social en comunidades indígenas. Esto es algo que continúo haciendo durante mucho tiempo. Cuando estaba en la universidad estudiando Administración y Mercadotecnia, me tocó visitar una comunidad indígena en la Sierra Negra de Puebla, en México. Era una comunidad rural, muy árida, totalmente aislada y de difícil acceso, donde habitaban solamente mujeres y niños, porque todos los hombres habían migrado a Estados Unidos a trabajar en la agricultura que no podían practicar en sus propias tierras. En esta comunidad conocí un grupo de mujeres artesanas que bordaban unos pedazos de tela hermosos, y yo, que siempre he sido muy preguntona, ya lo van a ver, empecé a preguntarles: oigan, ¿y por qué hacen esto? ¿Lo hacen por hobby, para decorar sus casas, para venderlos o por qué? Y me dijeron que iba una vez al mes un señor que les compraba lo que habían alcanzado a bordar. Mi siguiente pregunta fue: ¿y cuánto se tarda en bordar este pedazo de tela? Y su respuesta fue: 30 días. Después le pregunté: ¿cuánto le paga este señor por este pedazo de tela que se tardó un mes en bordar? Y su respuesta fue 30 pesos mexicanos de esa época, que son $2. Mi indignación es la misma que veo en su cara en este momento. Yo estaba absolutamente enojada. Básicamente, estas mujeres eran víctimas de explotación laboral. Así que yo, como una joven estudiante muy optimista, le pedí a una de estas señoras que me bordara un morralito de manta que traía. Me hizo una sirena psicodélica que hasta el momento atesoro con todo lo que tengo. Regresé a la Ciudad de México y esa bolsita bordada fue un éxito con mi mamá. Las amigas de mi mamá, mis amigas, todas querían una. Y yo dije: claro, soy una universitaria, estoy estudiando negocios, yo puedo hacer algo por estas mujeres, comercio justo. E hice todo como te enseñaban en la escuela de negocios hace 10 años. Es decir, me dediqué durante meses a hacer mi plan de negocios, me constituí legalmente, conseguí socios, conseguí inversionistas, empezamos a capacitar a las artesanas y éramos una empresa social increíblemente sexy. De hecho, ganábamos premios. Pero lo que nadie sabía es que en el fondo las finanzas de la empresa estaban totalmente destruidas. Aunque éramos una empresa multipremiada porque éramos de los pioneros en comercio justo de artesanías en México, la verdad es que no teníamos un peso. Y eventualmente mis socios, que también eran los empleados de la empresa, empezaron a buscarse trabajos donde sí les pagaban, y yo me quedé sola haciendo todo. Hasta que 6 meses después, un día, sentada frente a la computadora, viendo la tabla con nuestra planeación financiera, vi que esa empresa ya estaba muerta. Y llegó uno de los días más tristes de mi vida, que fue regresar a la comunidad indígena y decirle a las artesanas que el proyecto había muerto y era mi culpa. Fue terrible, fue tan feo que esta historia la oculté durante 7 años de mis conversaciones y de mi currículum. Hasta que una noche en la que estaba con 4 amigos más, todos emprendedores, vi que todos ellos también habían tronado negocios y para mí fue un momento iluminador. No era la única loser en el mundo, yo no lo había notado. Y después de esta noche, en la que nos confesamos nuestros fracasos, nació un movimiento global en el que nos dedicamos a eso, a contar en público historias de fracaso. Este movimiento se llama Fuck Up Nights o Noches de Fracaso. Si quieren saber más de eso, googleenlo. Yo tengo la fortuna de dirigir el brazo de investigación de ese movimiento que se llama el Instituto del Fracaso. Y entre las cosas que hemos hecho es investigar las causas más comunes que llevan al fracaso de los negocios en México, en Colombia y más recientemente nos enfocamos en emprendedores de base tecnológica. ¿Por qué? Porque después de estos primeros experimentos tengo que confesarles que terminamos con muchas más preguntas que respuestas. Entre ellas, si hay industrias específicas en las que los negocios mueren por causas específicas. Así que dijimos, empecemos con los emprendedores de base tecnológica y la pregunta de investigación fue, ¿las startups de base tecnológica fracasan por motivos diferentes? Y para averiguarlo, lo que hicimos fue, como paso número 1, entrevistar a 19 personas que cerraron un negocio de base tecnológica. Basándonos en estas entrevistas y en la literatura académica disponible, identificamos 122 factores que llevan a la muerte de este tipo de negocios. Estos los vaciamos en una encuesta que se contestó en línea. Ustedes saben que muchas veces las encuestas en línea la gente no las toma muy en serio, contesta lo mismo en todos o contesta al azar. Afortunadamente hay metodologías para ver quién no contesta bien la encuesta. Y al final nos quedamos con 64 encuestas que estuvieron bien respondidas y pudimos darle respuesta a la pregunta del millón, que era ¿por qué fracasan las empresas de base tecnológica? Y les voy a platicar rápidamente las causas más comunes.
La causa número 5 es falta de habilidades sociales. Fue muy interesante porque 6 de cada 10 se refirieron a esto como un factor que llevó a la muerte de su negocio. Y 7 de cada 10 dijeron que querer hacer todo solo fue algo que mató su proyecto de base tecnológica. La causa número 4 fue no saber vender. A esto se refirieron 7 de cada 10 encuestados. La causa número 3 fue deficiencias en la estrategia. Aquí se pone interesante la cosa. 6 de cada 10 nos dijeron que un error fue querer hacer todo a corto plazo y 7 de cada 10 se refirieron a no definir un mercado meta y a no tener un plan para retener a sus clientes. Como punto número 2 estuvo la estimación incorrecta del tiempo y el esfuerzo que se necesitaba y como punto número 1 estuvo la falta de preparación para emprender. De hecho, fue muy interesante que la mitad de los encuestados nos dijeron, yo fui educado para trabajar en una empresa, no para poner mi propia empresa. Y esto fue también recurrente durante la parte cualitativa, durante las entrevistas. Y 8 de cada 10 nos dijo que su empresa murió por no tener dinero suficiente para subsistir durante este periodo en el que el negocio no deja flujo de efectivo, lo que nos habla de una muy mala planeación financiera desde el principio. Ahora quiero invitarlas a que se pregunten qué tienen en común los factores que llevan a la muerte de los negocios en México, en Colombia y en el caso de las startups de base tecnológica. Según nuestro análisis, el factor común más importante es que todas estas causas son prevenibles y se podrían prevenir a través de la educación. Sé que decir que la educación es la respuesta no es nada propositivo ni innovador, pero hoy quiero invitarlos a que nos hagamos otra pregunta, que es qué tipo de educación puede cambiar, puede disminuir drásticamente la tasa de fracaso que hay en nuestros países. Que para que se den una idea, si hoy se abrieran 10 pequeños negocios y viajáramos al futuro 10 años, solo uno de ellos seguiría existiendo. Es decir, la mayoría de las empresas eventualmente muere. Y creo que el tipo de educación que puede prevenir este cierre de negocios es educación que nos enseñe cómo funciona el mágico mundo del dinero. Y por esto me refiero a cosas que probablemente pasan por sus mentes como finanzas, contabilidad, administración, leyes, cómo gestionar equipos, pero también otras cosas igual de importantes como inteligencia emocional. Ya saben, el mundo de los negocios es una montaña rusa de emociones. Y también otras cosas como cómo aprender a hacer prototipos para validar si el mercado quiere tu producto o no, antes de dedicarte durante meses a hacer un plan de negocios como yo lo hice, ¿no? Y la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es, ¿en qué momento deberíamos recibir esa educación? Antes de responderlo, quiero hacer una analogía. Creo que este tema de aprender cómo funciona el mundo de los negocios desde una edad temprana es como la medicina preventiva. La medicina preventiva es muchísimo más asequible que la medicina correctiva. Para el sistema resulta ser mucho más barato prevenir que los negocios mueran que enfrentar el costo de cerrar tantos negocios cada día. Y creo que esta educación la deberíamos recibir a una muy temprana edad. Creo que hacerlo quizá en el bachillerato o en la universidad es demasiado tarde. En las calles hay millones de personas que nunca estudiaron el bachillerato ni la universidad, pero están al frente de un negocio. Quizá deberíamos aprender estas cosas del dinero en una etapa muchísimo más temprana. Y ahora sí, ¿para qué nos serviría esto? Antes de decirles para qué, quiero aclarar que no todo el mundo tiene que ser emprendedor, no todo el mundo tiene por qué gustarle esto, pero creo que aprender algunas cosas básicas de negocios a todos nos sirve. Por ejemplo, todos hemos estado en esta circunstancia de salir a ligar. Y creo que cuando sales a ligar o cuando sales a buscar un empleo, finalmente lo que estás haciendo es vendiéndote a ti mismo. Por eso es importante que todos aprendamos a vender, aunque no querramos estar en el mundo de los negocios. Otro ejemplo. Aprender a negociar es algo que te puede ayudar a obtener un mejor departamento cuando renueves tu contrato de renta o te puede ayudar también a negociar con tu esposo. Y por poner un último ejemplo, este sencillo ejercicio de vaciar en una tabla lo que pensamos gastarnos y compararlo contra lo que realmente nos gastamos es un ejercicio que mantiene la estabilidad de una familia, pero también la estabilidad de las cuentas de un país. Y para aquellos que aún siguen escépticos de este tema de por qué tenemos que aprender de negocios a una edad tan temprana, les quiero contar dos historias. La primera es de Giselle Lau. Ella es una diseñadora de modas mexicana. Aquí está contando su historia en Fuck Up Nights. Y ella narra la historia de cuando se fue a Italia a estudiar diseño de modas y se dio cuenta que en la escuela no estaba aprendiendo mucho. Entonces abandonó la escuela y con el dinero que le quedaba para pagar su colegiatura se compró una máquina de coser y empezó su negocio de confección de leotardos.
A los 6 meses, ella ya tenía muchísimos pedidos de las compañías de danza más importantes de Italia y había un proveedor, había un competidor que le tenía muchísima envidia, porque ella había inventado una técnica de confección nueva que todo el mundo quería entender cómo sucedía, pero ella no iba a compartir ese secreto con nadie. Y como no quiso compartírselo al competidor, el competidor la denunció porque ella no estaba dada de alta en el padrón de artesanos de Italia. Y bueno, su negocio murió una noche de febrero en la que llegaron 2 policías a su casa y le entregaron un papel en italiano que ella casi no entendió, pero básicamente terminaron diciéndole que tenía 3 días para deshacerse de su máquina de coser, de sus patrones, de sus materiales. Su negocio murió de la noche a la mañana. Quizás si alguien le hubiera dicho a Gesell, cuando tenía una edad temprana, que era realmente muy importante constituir su negocio legalmente, porque si no las consecuencias podían ser terribles, pues se hubiera asesorado y lo hubiera hecho. Otra historia es la de Mariano Latapí. Mariano trabajaba en una revista de videojuegos, él es un gran comunicador y decidió que iba a renunciar para poner su propio negocio. Él puso una agencia que era medio una agencia de comunicación, medio de relaciones públicas, medio una agencia digital y en esta búsqueda aleatoria de clientes para que su negocio sobreviviera, se encontró con alguien del gobierno mexicano que le propuso hacer el evento de videojuegos más grande de América Latina y le dio un presupuesto como de $50,000 para esto. Desde luego, Mariano dijo, maravilla, ya tengo con qué mantener mi negocio y se puso con todo a organizar el evento, consiguió speakers internacionales, incluso había conseguido a Akira Yamaoka, que es el compositor de la música del videojuego Silent Hill. Si no lo han jugado, no lo hagan a solas y menos de noche. Pero bueno, ¿qué resultó con Mariano? Ya todo estaba anunciado en redes sociales y cuando llegó el punto de comprar los vuelos de los speakers internacionales y empezar a pagarle a proveedores, se dio cuenta que ese dinero que le habían prometido nunca cayó en la cuenta de banco de su empresa, el contacto de gobierno estaba desaparecido y básicamente ya no había nada que hacer. Mariano decidió rescatar la parte más importante del evento, que era la parte de la música, para conservar a los pocos patrocinadores que se quedaron. Entonces, él hizo un festival de música de videojuegos en el cual perdió muchísimo dinero. Quizás si alguien le hubiera dicho a Mariano, que es un comunicador, algunas cosas importantes a una edad temprana, él hubiera cometido menos errores. Por ejemplo, no empieces un negocio sin tener muy claro a qué se va a dedicar. Otro ejemplo es, no empieces un proyecto sin antes firmar un contrato. Y por último, no rescates un proyecto que es financieramente inviable, vas a perder dinero. Casi al final de su plática, Mariano dice 2 cosas que me parecen muy relevantes. Los invito a que busquen su plática en YouTube. Una de ellas es, yo no sé nada de matemáticas, no sé sumar ni restar. Y me encanta su honestidad y su transparencia, porque creo que no todo el mundo tiene que ser bueno en matemáticas, como no todo el mundo tiene que ser emprendedor. Pero lo que sí tenemos que aprender desde una etapa muy temprana es en qué cosas somos buenos y en qué cosas no, cuáles son nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes, y aprender a complementar nuestras debilidades con personas que sí saben de matemáticas, por ejemplo. Minutos más tarde, en esta misma plática, Mariano dice algo que me parece también increíble por su transparencia y brutalidad con la que lo dice, y esto es, nunca empiecen un proyecto sin antes tener el dinero para hacerlo. A lo cual yo quiero sumar, nunca empiecen un proyecto sin antes tener la experiencia para hacerlo. Que puede ser experiencia de ustedes o de un socio, no importa. Porque la realidad es que al igual que Mariano, que Gesell, que yo, hay millones de personas que por gusto o por necesidad ponen un negocio y no tienen los conocimientos necesarios para llevarlo al éxito. Por eso creo que es muy importante desde temprana edad aprender cómo funciona el mágico mundo del dinero. Imagínense que tomáramos a todos los niños que están en escuelas primarias y que los metiéramos en una competencia de emprendedores en las que ellos mismos hicieran sus equipos e hicieran cosas como identificar las necesidades que hay en su propia comunidad educativa, prototiparlas, validarlas y ejecutarlas. Y que en todo este proceso que sucede a lo largo del ciclo escolar aprendan cosas de forma lúdica, como a vender, a negociar, a hacer un presupuesto. Creo que esto es algo que radicalmente podría disminuir la tasa de fracasos y además nos ayudaría a tener una vida más feliz en términos generales. Y creo que es muy importante que en esa edad temprana los niños se den cuenta que el mundo de los negocios no es una carrera de velocidad. Esta es una carrera de resistencia y por eso es mejor correrla juntos, correrla acompañados.
Y espero que la experiencia de Gesell, que bueno, ahora Gesell, nada más para no dejarlos con la nota triste, Gesell Lau regresó a Italia, constituyó su empresa con todas las de la ley y ahora es una de las diseñadoras de moda más innovadoras de Italia porque está tomando tecnología para transformar sus materiales y hacerlos más amigables con el medio ambiente. Y Mariano fundó Mariachi Games, que es una empresa que sí está muy enfocada en una sola cosa, y esa es ayudar en la comunicación de la industria de videojuegos en México. Espero que estas historias, que finalmente tuvieron un final feliz, muchas no lo tienen, nos ayuden a todos nosotros a recordar que primero el fracaso es parte común del aprendizaje, que se aprende más del fracaso que del éxito, y sobre todo, que fracaso es una lección aprendida y éxito es una lección aplicada. Muchas gracias.